Estés donde estés, escúchanos. Esto es Mujeres Firmes en la Roca al Aire. Un espacio para fortalecer a las mujeres en su identidad, seguridad, valor y propósito. Comenzamos. No necesitas batallar más, solo necesitas poseer. Justicia. Justicia se hizo por nosotros y nos la regalaron. Hola queridas amigas, todas aquellas que nos escuchan cada semana en Mujeres Firmes en la Roca al Aire y aquellas que hoy por primera vez están sintonizándonos en el 91.1 de FM. A todas les quiero enviar un afectuoso saludo y bueno, pues mi nombre es Patti y hoy de verdad estaremos hablando de un tema súper interesante que por su importancia lo voy a dividir en dos secciones. Hoy hablaremos de los cimientos del tema y quisiera empezar con esta frase de Will Smith, el conocido actor que hemos visto ya en muchas películas. Él dice: la diferencia entre talento y habilidad es uno de los conceptos peor entendidos para las personas. El talento lo tienes naturalmente, la habilidad solo se desarrolla a través de horas y horas de dedicarte a esa actividad. ¿Cómo están? Hoy es un día muy caluroso de este mes de mayo que ha sido como que de los más calurosos de los últimos años. Y bueno, pues vamos a esperar la lluvia. A mí me da mucho gusto estar hoy con ustedes. Y el tema es, ¿cuál es tu talento? Creo que en las mujeres, especialmente, nos sucede dos cosas como que polarizadas. O creemos que tenemos muchos talentos y que somos buenas para todo y que somos quienes podemos de alguna manera tener opinión sobre todos los demás porque nosotras somos perfectas, porque sabemos hacer bien las cosas. Pero también existe el lado contrario, ¿no? El que una mujer piense que no tiene ningún talento, que no tiene ninguna cualidad, que no es buena para hacer nada. Creo que ambas cosas son extremadas y ninguna de las dos es realista. El tema del día de hoy, de la próxima semana, que tiene que ver con cuál es tu talento, a mí me gustaría primero que hiciéramos una diferencia de ciertos conceptos que van muy entrelazados, pero que a veces los confundimos. Si bien vamos a dedicarnos a hablar de los talentos, de los dones y de las habilidades, creo que hay más conceptos involucrados en el tema. Primero me gustaría decirles que en el diccionario dice que un talento era una unidad de medida que se utilizaba como moneda en la antigüedad. O sea, el talento se usaba para medir. Y dice también el diccionario que el talento es una predisposición innata de hacer algo. Y que también es cuando nosotros tenemos un potencial natural. En otro diccionario encontré que el talento es una capacidad especial o sobresaliente para llevar a cabo una actividad específica. Dice que es algo que no se comparte con todo el mundo, lo cual de alguna manera nos hace especiales. Fíjense qué bonito. Entonces, para aclarar este concepto de talento, bueno, pues se puede medir. Sí se puede medir. Es algo que nosotros tenemos de manera natural, un potencial natural y que a lo mejor nos distingue de otras personas. En esta actividad específica somos muy buenos y podemos ser sobresalientes. Tal vez ustedes, amigas, desde que eran pequeñas eran buenas para bailar. Ese es un talento para el baile, o eran buenas para cantar. Yo en ese aspecto no tengo nada de talento. O tal vez se dieron cuenta que se les hacía muy fácil aprender a hacer manualidades, o algunas otras eran muy buenas para hacer cuentas, o para la lectura, o para cuidar los arbolitos. Entonces, todas estas capacidades que nosotros tenemos de manera innata desde que somos pequeños y que no nos cuesta trabajo ejercitar, son talentos. Es lo que dicen que se nos da bien. Se nos da bien hacer esto. Ese es el talento. Ahora, ¿qué es una cualidad?
Creo que también es importante para que no las confundamos con los talentos. Las cualidades son características de nuestra personalidad que nos distinguen y definen como personas. Esto tiene que ver más con esta personalidad y con nuestros temperamentos. Pueden ser cualidades innatas o adquiridas. En algún momento hablaremos de este tema, ya lo hemos tocado en algunos otros programas. Estas características que les decía tienen que ver más con nuestro temperamento, nos van a distinguir y, por ejemplo, que nosotros hayamos desarrollado de tener un carácter a lo mejor irascible, enojonas, el aprender a ser pacientes. Entonces nosotros desarrollamos esta característica, esta cualidad. O tal vez cualidades que ya teníamos desde pequeñas como ser amables o a lo mejor ser muy responsables. Y entonces todas esas características nos han distinguido y tal vez algunas no las teníamos, pero las hemos ido adquiriendo y generalmente son positivas las cualidades. Bien, ahora, capacidad. ¿Qué es una capacidad? Bueno, pues una capacidad es cuando nosotros hemos desarrollado actividades, hemos utilizado recursos y aptitudes para nosotros poder desempeñar una determinada tarea. Y entonces decimos que somos capaces para hablar inglés, que somos capaces tal vez para hacer una comida muy buena, que somos capaces para trabajar en un banco, que somos capaces para cuidar niños, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, esto se liga generalmente a una tarea que nosotros desempeñamos y a lo mejor no tenemos que ser sobresalientes, pero tenemos la capacidad porque podemos hacerlo de una manera eficiente. Hemos hablado entonces de talentos, de cualidades y capacidades. Espero haberme expresado bien y voy a pasar al siguiente. El siguiente concepto que quiero platicarles es la destreza. ¿Qué es una destreza? Es toda esta eficiencia de la que tiene que ver con la capacidad, pero que nosotros la hemos perfeccionado. Y entonces al perfeccionar esa capacidad para hacer algo, nos volvemos muy eficientes, es decir, que ya no necesitamos tanto esfuerzo para hacerlo. Por ejemplo, cuando una persona está aprendiendo a manejar, puede ya tener la capacidad para conducir. Pero quizá al principio todos que hemos aprendido a manejar tenemos que ir muy enfocados en lo que estamos haciendo porque si no podemos chocar o tener un accidente. Pero quizá con el paso del tiempo, de tanto que nosotros nos hemos ejercitado, nos volvemos tan eficientes que economizamos esfuerzo. Es decir, a veces hasta abusamos porque nos vamos pintando la ceja o vamos regañando a los niños o vamos escuchando música y cantando porque ya nosotros hemos practicado tanto el conducir que ya se volvió una destreza. ¿Bien? ¿Qué es una habilidad? Dicen por ahí que la habilidad es el talento más el aprendizaje más el esfuerzo. Es decir, la destreza es una capacidad que nosotros, ya sea de manera nata o adquirida, tenemos para realizar una actividad y en donde intervienen conocimientos y experiencia. Es decir, que nosotros necesitamos, como decía Will Smith, mucho esfuerzo para desarrollar todas estas habilidades. Estas habilidades como que, por ejemplo, yo tengo un tiempo que hablo en público, al principio esto me daba mucha pena, no me gustaba para nada mi voz, tenía que estar escribiendo todo lo que tenía que decir, pero a medida que yo fui desarrollando esta habilidad, es decir, que esta capacidad que no tenía nata, sino que la fui adquiriendo porque fui aprendiendo, me fui informando, fui leyendo libros sobre hablar en público, tal vez sobre la dicción, de hablar claro, de cómo modular un poco la voz, y yo fui esforzándome en hacer eso y entonces pues desarrollé una habilidad. Y finalmente, la competencia. ¿Qué será una competencia? Bueno, pues dice el diccionario que la competencia es una resolución satisfactoria de tareas, demandas sociales o individuales, donde ponemos en juego, fíjense que va, habilidades, conocimiento, motivación y valores. Es decir, que nosotros, cuando ya somos competentes, podemos probar lo que estamos haciendo. Por eso habla también de conocimiento, porque no es lo mismo tener la capacidad, como ya lo había mencionado, para conducir un auto, que ser competentes e incluso, por ejemplo, hacer un examen de tipo B para conducir autobuses
para conducir motocicletas o ser un piloto de avión, ¿verdad? Entonces, las competencias también están ligadas generalmente a mediciones. Yo como maestra estamos acostumbrados a que cuando nosotros planteamos los objetivos para una materia necesitamos hablar de cuál va a ser la competencia que el alumno tiene que desarrollar. Es decir, para qué va a ser competente cuando haya pasado el proceso de enseñanza. Ustedes a lo mejor se preguntarán, pero ¿para qué nos sirve tanto el saber esto de los talentos, de las cualidades, de las capacidades, de las destrezas y de las habilidades? Bueno, pues sirve muchísimo, porque, como lo mencioné en un principio, somos dadas a dos cosas: a creer que no tenemos nada de esto y a sentir que no valemos mucho cuando la autoestima está mal cimentada, o al revés, a sobrevalorarnos y creer que somos así como decían Juan Camaney, ¿no? Y que todo lo podemos hacer y que somos omnipotentes. Entonces creo que una buena medida para que nosotros tengamos una idea real de lo que somos y de lo que somos capaces de hacer, pues es saber todos estos conceptos. En este momento las invito a que escuchemos una canción que a mí me encanta y regresaremos para seguir hablando de este tema. ¿Cuál es tu talento? Abre tus puertas, porque tu amanecer llegó. Tu sol hoy brilla, tu luz nunca se apagará. Soy tu Salvador, soy tu Redentor, quien te da seguridad. Eres fuerte en mí. Un sonido nunca oído, un estruendo celestial. Levántate y resplandece hoy, con mi luz, mi poder te cubrirá. Resplandece en las naciones, sin temor brillarás, levántate. Abre tus puertas, porque tu amanecer llegó. Tu sol hoy brilla, tu luz nunca se apagará. Soy tu Salvador, soy tu Redentor, quien te da seguridad. Eres fuerte en mí. Un sonido
levántate, levántate del lugar donde te has quedado, levántate del valle de la soledad, levántate. Levántate, dice el Señor, de aquel lugar donde piensas que no puedes ya salir. Levántate. ¿Quién responde al Señor en este día y dice: yo me levanto, Señor? Yo me levanto. Yo me levanto, vamos, díselo. 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 Díselo, yo me levanto, díselo, yo me levanto, Señor, resplandece en mí, la luz de la gloria, resplandece en mí, Shalamatis, llena vacía. Hola amigas, estamos de regreso aquí en Mujeres Firmes en la Roca al Aire. Mi nombre es Patti y hoy estamos hablando sobre la primera parte de un tema al que titulé ¿Cuál es tu talento? Yo les estaba hablando en esta primera etapa del programa acerca de la diferencia entre conceptos como cualidades, talentos, capacidades, destrezas, habilidades y competencias. Y bueno, pues ahora me gustaría hacer énfasis en algunos puntos. Cuando nosotros no tenemos bien definida nuestra identidad, a veces somos un poquito como papalotes, es decir, vamos a donde va el viento. O yo decía en cierto momento de mi vida, como el timón de un barco, que si no tiene un piloto, pues se va para donde va la marea, para donde va el agua y puede perderse. Entonces creo que es bien importante que nosotros primero aprendamos a desarrollar nuestra identidad. Y nuestra identidad tiene que ver con las capacidades, las destrezas y habilidades y cualidades que tengamos. No, amigas, nuestra identidad está basada en lo que somos y eso va más allá, es más importante. ¿Y qué somos? Bueno, pues yo les puedo decir que somos mujeres, que fuimos creadas de una manera especial, que fuimos fruto de un momento específico en que dos elementos, uno de nuestro padre y uno de nuestra madre, se unieron y que solo en ese momento en que fue fecundado el óvulo pudimos nacer nosotras con las características que tenemos, con nuestros cabellos
a lo mejor un poco los míos explotados, pero ahí los tengo, con mis ojos, con mi nariz, con mi boca, incluso ya predefinida de alguna manera mi medida, mi estatura, mi complexión un poco. Y que si mi padre y mi madre se hubieran unido en otro momento y hubieran logrado un embarazo, ya hubiera sido otra yo seguramente, porque yo solamente alcancé a llegar en ese momento. ¿Lo han pensado? Entonces, el milagro de la concepción es algo especial que la genética ha intentado dilucidar desde hace muchos años y lo siguen haciendo y seguirán haciéndolo porque creen que es algo espontáneo, creen que es algo que se da por casualidad o que es algo que se puede incluso reproducir con lo que quieren hacer de la clonación. Pero si ustedes lo piensan, es algo tan milagroso que solamente Dios nos pudo proveer de esa vida en ese momento. Y eso a mí me hace sentirme muy feliz. Y esto cimienta un poco lo que yo les quiero decir acerca de la identidad. Nosotras, quienes creemos en Dios, tenemos clarísimo cuando nosotros decidimos seguir a Cristo que fuimos adoptadas. Ya no nada más somos creadas por Dios. O sea, yo ya no soy su criatura como mi perrita o como las piedras o como los árboles, sino que además fui adoptada como su hija, porque así lo dice la Biblia, al creer yo que Jesucristo vino y recibí el perdón de mis pecados y fui salva, también con eso recibí la herencia de la paternidad de Dios. Y entonces al ser yo hija de Dios, mi identidad no está basada ni en mis cualidades, ni en mis talentos, ni en mis capacidades, ni en mis destrezas, ni en mis habilidades. Entonces, ¿por qué hablamos tanto de esto si yo no valgo por esto? Porque pasa algo, que aun cuando yo tengo mi identidad basada en hija de Dios, mientras yo más aprenda a desarrollar todas estas cualidades, talentos, capacidades, destrezas, habilidades o competencias, bueno, pues voy a ser de bendición para otros, voy a hacer más cosas para sacar adelante todo esto que ya me fue dado, pero también voy a ser más feliz si yo aprendo a desarrollar esos talentos para los que yo fui creada. Por ejemplo, hay personas que pueden tocar música de manera extraordinaria. Otros tenemos don de la palabra. Hay algunos que pueden ver las necesidades de las personas que los rodean. A otros les sensibilizan los perros, los animalitos en la calle abandonados. Muchos tenemos a lo mejor talentos muy específicos y decimos yo solo tengo este talento. Otros pueden decir yo tengo muchos talentos. Pero tristemente también muchas de nosotras no sabemos cuál es nuestro talento. Y en esta primera parte del programa, amigas, yo les quiero invitar a que hagamos ese análisis de cuál es mi talento o cuáles son mis talentos, porque todos recibimos posibilidades, todos recibimos capacidades, todos recibimos talentos. ¿Qué pasa con esto de los talentos? Hoy quiero que nos enfoquemos a identificar nuestros talentos. Creo que es bien importante reconocer nuestros talentos. Reconocer qué es lo que sabemos hacer bien, reconocer cuál es lo que nosotros no sabíamos hacer bien, pero de tanto esforzarnos y hemos invertido en el aprendizaje como aprender una lengua, o hemos sido competentes tal vez para correr, o somos muy competentes para organizar la casa y tener todo limpio, o para educar a nuestros hijos, o tenemos capacidades y hemos aprovechado los recursos que tenemos para a lo mejor administrar el dinero de la casa, o para desempeñar muchas tareas al mismo tiempo. Yo tenía esa habilidad y tenía paciencia. Ahora creo que la he perdido un poco a medida que crecieron mis hijos. Yo perdí esa capacidad de hacer 1000 cosas a la vez. Entonces, aquí es importante que nos preguntemos cuáles son nuestros talentos, cuáles son nuestras habilidades, cuáles son nuestros propósitos también. ¿Por qué nuestros propósitos? Porque a veces nosotros hemos usado algunos de nuestros talentos para bendecir a otros, para hacer el bien a otros, enseñarles a otros, para a lo mejor ser bendición en el lugar donde trabajamos, para ser de bendición a nuestros hijos, a nuestro esposo si lo tenemos, pero también muchas veces los talentos los utilizamos de manera egoísta.
para conseguir nada más el elogio y la admiración de otros. Y creo que cuando nos vamos por esta parte de los talentos o de las habilidades, hemos visto cómo muchos buenos deportistas que han logrado ser capaces y que han destacado porque tienen talento o que se han esforzado, no importa, llegan a un momento en que empiezan a recibir la gloria, los galardones de lo que están haciendo y se empiezan a meter en drogas, se empiezan a meter en alcohol, empiezan a tener problemas de depresión. ¿Por qué? Porque buscaron algo solo por elogio y por admiración, es decir, de manera egoísta. Por eso yo les pregunto, amigas, ¿cuál es mi talento? ¿Cuáles son mis metas y cuál es mi propósito? Porque va muy de la mano. No sirve de nada tener un talento si solo lo quiero para mí. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Quieres utilizar de manera potencial lo que tú tienes en ti? La única forma de que sea grande es compartiéndolo. Porque si nosotros usamos los talentos para que otros nos vean y decir, mira lo que sé hacer, mira qué bueno soy en esto, mira qué bonito canto estoy en la alabanza, o mira qué bien yo soy deportista, pues todo eso será como que nada más para de manera orgullosa, por egoísmo, por egocentrismo, y entonces cuando nosotros fallemos, nuestras habilidades, nuestros talentos, nuestras capacidades, y en algún momento nosotros fallemos porque vamos a fallar, aun cuando seamos muy buenos, al haber perdido el enfoque de cuál es nuestra meta, pues entonces vamos a ser muy infelices. Y de verdad van a sentir soledad, van a sentir miedo, van a sentir culpa, se van a sentir frustradas. Pero si nosotros ciframos nuestra felicidad en la identidad que tenemos de hijas de Dios, pero también en que todos esos talentos que nos dio Dios son para que los compartamos con los demás, para que bendigamos a otros, para que hagamos esta parte de, no de hacer felices a los demás, porque eso no lo podemos hacer. Eso el único que puede hacerlo es Dios, el único que nos puede dar paz y felicidad. ¿Cuál es la pregunta para terminar? Porque ya nos falta muy poquito tiempo del programa. Yo te pregunté, ¿cuál es tu talento? ¿Cuáles son los motivos de tu corazón? ¿Cuál es tu propósito? Pero ahora te hago una nueva pregunta. ¿Cuál es el motivo por el que Dios te confió los talentos que tienes? ¿Qué quiere Dios que hagas con esos talentos? Yo para finalizar este programa y darles la pauta para que reflexionen, las invito a leer en Filipenses, en el capítulo 2, el versículo 3. Nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien háganlo con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismos. No significa que seamos tapete de los demás, no significa que seamos serviles con los demás, significa que podemos aprender a con humildad servir a los demás y que podemos usar nuestros talentos para los demás, pero también sobre todo para servir a Dios. Y a Dios lo servimos a través del servicio a los demás, pero que también con humildad aprendamos a estimar a los demás. ¿Qué significa superiores a uno mismo? Que podamos reconocer. Creo que en México tenemos mucho esa cultura de que si nosotros hablamos de las cualidades, estamos adulando. A veces ni siquiera podemos reconocer nuestras propias cualidades. Por eso la pregunta primera era, ¿cuál es tu talento? Haz esa lista. ¿Cuáles son tus capacidades? ¿Cuáles son tus habilidades? ¿O cuáles son las que necesitas desarrollar para la labor que estás haciendo en tu casa, con tu esposo, para tu ministerio? Y la humildad de verdad que va a ser algo que nos va a ayudar a sabernos a la mejor poseedoras de un talento para servir a los demás. Y estimar a los demás superiores significa lo que hizo Jesús. Él nos estimó superiores a Él porque Él dio su vida por nosotros. Y no significa que demos la vida por los demás, pero sí que aprendamos a con humildad reconocer las habilidades, las capacidades, las potencialidades, los talentos y las destrezas de los demás. No se pierdan la próxima semana una emisión más de Mujeres Firmes en la Roca al Aire, porque estaremos hablando nuevamente de lo que son los talentos, los dones y las habilidades a la vista de la palabra. Y les quiero decir algo. Yo les quiero invitar a nuestro congreso anual, donde tendremos dos invitadas que ustedes deben conocer y que son muy especiales, Isabel Contreras y Carmen Gloria. En este congreso tendremos el día jueves 30 de mayo un tema para varones, el día 31 de mayo temas para jóvenes y el día sábado 1 de junio, las invito, no se lo pueden perder, porque es el congreso anual de mujeres y será todo el día.
Yo las invito especialmente a que visiten nuestra página de Facebook, La Roca Celaya Oficial, y también que consulten las emisiones de Radio Rescate. Especialmente si quieren mandarnos un mensaje, háganlo al 461-101-1510 o al 461-335-6516 para más información sobre este evento. Por hoy ha sido todo, amigas. Las espero la próxima semana. Gracias. Por hoy hemos terminado, esperando que lo que aquí compartimos haya sido